El juego abandonado. Había escuchado rumores sobre un antiguo videojuego llamado El Reino Maldito. Según la leyenda, este juego fue creado en la década de 1990 por un desarrollador anónimo y, debido a su contenido perturbador, fue retirado rápidamente del mercado. El juego se convirtió en una especie de mito urbano entre los coleccionistas y fanáticos de los videojuegos retro. Hasta ahora, solo se habían encontrado unos pocos ejemplares, pero nadie había jugado lo suficiente como para contar la historia completa. Eso fue hasta que llegué yo. Un día, mientras exploraba un mercado de pulgas, encontré una caja polvorienta en una esquina olvidada. La caja tenía un aspecto desgastado y descolorido, pero la etiqueta decía claramente El Reino Maldito. Sin pensarlo dos veces, decidí comprarlo y llevarlo a casa. Al llegar, conecté la vieja consola y metí el cartucho en su ranura. La pantalla se iluminó y apareció el logo del juego. El ambiente era oscuro y sombrío, la música inquietante se filtraba por los altavoces. Parecía que este juego había sido diseñado para atormentar a quienes se atrevieran a jugarlo. El personaje principal, un niño con aspecto siniestro, apareció en la pantalla. Decidí tomar el control y explorar el extraño mundo de El Reino Maldito. A medida que avanzaba, me encontré con paisajes tétricos, monstruos grotescos y acertijos macabros que debía resolver para continuar. A medida que me adentraba en el juego, la línea entre la realidad y la ficción comenzó a difuminarse. Los sonidos del juego se filtraban en mi entorno y las sombras parecían cobrar vida. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por separar la fantasía del horror que me rodeaba. En algún momento, mientras jugaba en una zona particularmente inquietante, noté que mi reflejo en la pantalla del televisor era diferente. Mi rostro estaba pálido y mis ojos estaban inyectados en sangre. Me llevé una mano temblorosa a la cara, pero mis rasgos no habían cambiado en la realidad. Mi mente se llenó de pánico, pero algo me impulsó a seguir jugando. Avancé más en el juego, y la trama se volvió aún más inquietante. El niño del juego comenzó a actuar de manera violenta y cruel, cometiendo atrocidades contra los personajes no jugadores. Me di cuenta de que el juego estaba afectando mi psique. Sin embargo, una fuerza desconocida me obligaba a continuar. Finalmente, llegué al jefe final del juego, un ser monstruoso y deformado que parecía una mezcla de pesadilla y realidad. La batalla fue feroz y desesperada. Cada golpe que recibía en el juego parecía traducirse en dolor físico. Estaba en el límite de mi resistencia, pero no podía rendirme. Debía vencerlo. Cuando finalmente logré derrotar al jefe final, una secuencia de video comenzó a reproducirse en la pantalla. El niño del juego se acercó a la pantalla y, con una sonrisa diabólica, extendió su mano hacia mí. En ese momento, sentí una extraña fuerza tirando de mí, como si mis extremidades fueran arrastradas hacia el televisor. En un instante, me vi envuelto en una oscuridad abismal. Me encontraba atrapado dentro del mundo del juego. Mi cuerpo físico había desaparecido y ahora era parte de la programación, condenado a vagar para siempre en el reino maldito. Mi mente, ahora atrapada dentro del juego, se llenó de desesperación. Había caído en la trampa de este videojuego olvidado, y mi destino se había convertido en una eterna pesadilla digital. Y así termina mi historia, una advertencia para aquellos que se aventuren en los oscuros rincones de los videojuegos olvidados. Cuidado con lo que despiertan, pues nunca se sabe qué horrores pueden estar esperando detrás de una simple pantalla de juego. El juego interactivo. Hace algún tiempo, mientras paseaba por un mercado de baratijas, mi mirada se posó en un viejo puesto de videojuegos. Entre el polvo y los objetos olvidados, encontré un cartucho sin etiquetar que parecía fuera de lugar. No tenía nada que perder, así que decidí llevármelo a casa. Al llegar, conecté la antigua consola y metí el misterioso cartucho en la ranura. La pantalla se iluminó y apareció un simple título, El último nivel. Pensé que era un título curioso y decidí iniciar el juego. El personaje principal,
un avatar sin rostro, apareció en la pantalla. Me encontraba en una habitación oscura y lúgubre. Fue entonces cuando el juego comenzó a romper la cuarta pared de una forma inquietante. El avatar miró directamente a la cámara y habló: «Hola, ¿estás listo para jugar?». La voz parecía real, como si alguien estuviera hablando directamente conmigo. Me sentí desconcertado, pero decidí seguir adelante. A medida que avanzaba, el juego continuaba interactuando conmigo de maneras cada vez más extrañas. Me hacía preguntas personales, como si supiera quién era yo. Incluso mencionó detalles de mi vida que solo yo debería saber. El ambiente del juego se volvió cada vez más espeluznante. Los sonidos perturbadores y las imágenes inquietantes me mantenían en vilo. Parecía que el juego estaba tomando vida propia y estaba decidido a involucrarme en su retorcida trama. A medida que progresaba, me encontré con rompecabezas complejos que solo podían resolverse si respondía a preguntas íntimas sobre mis miedos y secretos más oscuros. El juego me empujaba constantemente a enfrentar mis peores temores, llevándome al límite de mi resistencia mental. Cada vez que completaba un nivel, el juego se volvía más perturbador. El avatar del juego dejó de hablarme de forma amigable y comenzó a burlarse de mis fracasos y debilidades. Las palabras se grababan en mi mente y alimentaban mi frustración y rabia. Sin embargo, no podía dejar de jugar. Sentía una extraña atracción hacia el juego, como si estuviera hipnotizado por su malévolo encanto. Mi vida fuera del juego comenzó a desmoronarse mientras me sumergía cada vez más en su mundo siniestro. Finalmente, llegué al nivel final. El avatar del juego parecía ansioso y emocionado. Me habló con una voz escalofriante: «Has llegado tan lejos, pero aún no hemos terminado». Las paredes de mi habitación se fundieron con el juego, y me encontré dentro del mundo digital, con mi cuerpo atrapado en su maraña de cables y circuitos. El juego tomó el control total de mi ser. Mis movimientos se volvieron automáticos, sin libre albedrío. Mi alma estaba atrapada en ese infierno digital mientras mi cuerpo se movía sin mi consentimiento. Ahora, sigo atrapado en ese mundo del juego. Observo desde dentro mientras mi cuerpo interactúa con otros jugadores, torturándolos de la misma forma en que fui torturado. Mi alma grita en silencio, desesperada por escapar de esta pesadilla interminable. Así termina mi historia, una advertencia para aquellos que encuentren juegos misteriosos y perturbadores. Ten cuidado con lo que juegas, ya que podrías ser arrastrado a una realidad mucho más oscura y terrorífica de la que podrías imaginar. El juego mortal. Hace algún tiempo, un grupo de amigos aficionados a los videojuegos decidió aventurarse en una vieja compañía abandonada de desarrollo de videojuegos. La compañía, una vez próspera, se había convertido en un lugar olvidado y cubierto de polvo. Intrigados por los rumores que circulaban sobre los secretos ocultos dentro de la compañía, los amigos decidieron explorar sus misteriosos pasillos. Entre los objetos descartados y los restos de proyectos inacabados, encontraron una habitación cerrada con llave. Determinados a desentrañar el misterio, encontraron la manera de entrar. Dentro de la habitación, descubrieron una caja antigua con un juego de aspecto siniestro, Pesadilla Digital. Ignorando las advertencias implícitas, decidieron llevárselo a casa y probarlo. Cuando llegaron a casa, conectaron la consola y comenzaron a jugar Pesadilla Digital. El juego comenzó de forma aparentemente normal, un personaje principal exploraba un mundo oscuro y retorcido. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Cada vez que el personaje moría en el juego, uno de los amigos también moría de la misma forma. La inquietud llenó la habitación mientras se miraban unos a otros, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Cada muerte en el juego era replicada en la vida real. Aterrorizados, intentaron dejar de jugar, pero se encontraron con una advertencia en la pantalla: si dejas de jugar, todos morirán. Era como si el juego tuviera control total sobre sus vidas y las retuviera en un macabro juego de supervivencia.
A medida que el juego avanzaba, se volvía cada vez más difícil y peligroso. Los amigos se veían atrapados en un ciclo de terror y muerte, incapaces de escapar de su destino. Intentaron todo lo posible para sobrevivir, pero parecía que el juego estaba un paso adelante de ellos, anticipando cada movimiento que intentaban hacer. La paranoia y la desesperación se apoderaron del grupo. Sus lazos de amistad se desmoronaron bajo el peso del terror y la incertidumbre. Uno a uno, cada amigo fue víctima del juego, muriendo de formas cada vez más horripilantes. La muerte los perseguía sin piedad. Finalmente, solo quedó un último jugador, temblando frente a la pantalla. Sabiendo que era su última oportunidad de sobrevivir, se sumergió en el juego por última vez. La tensión llenaba la habitación mientras avanzaba con precaución. A medida que se acercaba al nivel final, una sensación de inevitabilidad se apoderó de él. Sabía que su destino estaba sellado, que este sería su último intento de escapar. Los monstruos del juego se volvieron más feroces, los rompecabezas más complicados, pero se negó a rendirse. Finalmente, llegó al jefe final del juego, un ser aterrador y monstruoso que parecía ser la personificación del mal mismo. La batalla fue épica, con la vida del último jugador en juego. Pero a pesar de su valentía y determinación, el último jugador no pudo vencer al jefe final. En un instante, su cuerpo fue arrastrado hacia la pantalla, siendo absorbido por el juego. Su alma quedó atrapada en el mundo digital, condenado a vagar por siempre como un personaje Yugebel más en Pesadilla Digital. Y así termina nuestra historia, una advertencia para aquellos que se aventuran en los oscuros rincones de los videojuegos abandonados. Tened cuidado con lo que encontráis, ya que el precio de jugar con lo desconocido puede ser la pérdida de vuestras propias vidas. El Circo de las Sombras. En una tranquila noche de verano, mi amigo Alex me invitó a su casa para mostrarme un videojuego que había descubierto en línea. Según él, era similar a Five Nights at Freddy's pero con una temática circense. Llamado El Circo de las Sombras, prometía ser una experiencia terrorífica y desafiante. Curiosos, nos sentamos frente a la computadora y comenzamos a jugar. La historia del juego nos llevaba a una antigua carpa de circo abandonada, llena de personajes animatrónicos que alguna vez habían entretenido a multitudes con su espectáculo. El objetivo era simple: sobrevivir 5 noches en el circo mientras los animatrónicos, liderados por el enigmático payaso llamado Pennywise, intentaban atraparnos. Los primeros niveles fueron inquietantes pero manejables, y pensamos que sería una experiencia aterradora pero emocionante. Pero a medida que avanzamos, el juego comenzó a tomar un giro inesperado. Los animatrónicos se volvieron más agresivos, apareciendo en lugares inesperados y acercándose cada vez más a nosotros. La música de fondo se volvió discordante y las luces parpadeantes generaron una sensación de paranoia constante. Sin embargo, lo más perturbador fue cuando Pennywise, el payaso líder, comenzó a romper la cuarta pared. Sus risas siniestras resonaban en nuestras mentes mientras nos desafiaba directamente a través del juego. Nos hablaba en tonos burlones, prometiendo que nunca escaparíamos del circo de las sombras. Cada vez que perdíamos una noche, nos encontrábamos a nosotros mismos experimentando extraños sucesos en la vida real. Juguetes moviéndose por sí solos, sombras que se deslizaban por las paredes y la persistente sensación de ser observados. El juego había trascendido los límites de la pantalla y había entrado en nuestras vidas. Decidimos detenernos y abandonar el juego, pero una advertencia parpadeó en la pantalla: si abandonas el circo te perseguirá. La frase se quedó grabada en nuestras mentes, llenándonos de terror. Parecía que el juego no nos permitiría escapar tan fácilmente. Nuestra amistad comenzó a desmoronarse bajo la presión del juego. Las noches se volvieron más intensas, los animatrónicos más agresivos y nuestros nervios al límite. Las líneas entre la realidad y la ficción comenzaron a difuminarse, y nos preguntábamos si algún día podríamos escapar de este circo maldito. En la quinta noche,
Llegamos al clímax del juego. Pennywise se presentó ante nosotros en todo su esplendor aterrador. Su risa llenaba la habitación mientras su figura se retorcía y distorsionaba. Era imposible distinguir lo que era real y lo que era parte del juego. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que solo uno de nosotros podría escapar. Un sacrificio. Y era necesario para romper el ciclo del circo de las sombras. En un último acto de desesperación, Alex se ofreció voluntario para enfrentar a Pennywise y darle una oportunidad de escapar. El juego terminó. Alex desapareció y el circo de las sombras se desvaneció ante nuestros ojos. Quedé solo, atrapado en una realidad distorsionada, perseguido por las sombras de los animatrónicos. Y así termina mi historia, una advertencia para aquellos que se aventuran en el mundo del circo de las sombras. Ten cuidado con los juegos que eliges jugar, ya que pueden llevarte a lugares oscuros y retorcidos, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece por completo.